¿Y dónde viene tu fanatismo por las películas de terror? Porque yo sé que un pequeño Manuel Ugalde con un pequeñito Edo Caroe iban a meterse a un videoclub de la esquina o iban a ver tiendas en Providencia porque eran fanáticos del gore, tenían su colección gore. Sí, yo te diría que Eduardo y yo cuando éramos chicos éramos de este conjunto sin conjunto, ¿no? Que eran los ñoños. Que en el fondo uno era ñoño, en mi época, en los años 90, porque no te quedaba otra. O sea, en el fondo nadie era el guatón o el feo o el indeseable. Y te ibas a un grupo que era totalmente asintáctico, en los cuales ni uno se parecía a nada excepto por el rechazo del resto. Y terminabas ahí y empezabas a descubrir que tu forma de sostenerte era en tus pasiones, en tus fanatismos. Y yo me hice fanático en ese momento de la animación japonesa y casi por obviedad me hice fanático del gore, en el sentido de que donde en ese entonces, para los que no sepan, en los años 90, si tú ibas a comprar anime, tenías que ir al Portal Lion y al Paseo Las Palmas. Ese era como el circuito en Santiago. Y ahí recién había llegado el Eduardo desde Temuco, donde no había nada, digamos. Estaba totalmente seco, digamos. Claro, era una llanura sin ningún tipo de este tipo de goces ñoños. Había, pero poco. Y con un internet malísimo, digamos, que podíais bajar una película en una semana. Con la foto. Claro, exactamente. Y sonando el teléfono en la casa, o tu mamá te retaba, oye, de nuevo están ocupando el teléfono. Bueno, en ese entonces íbamos al Portal Lion, de hecho íbamos al Japanimation, donde está el Pere y el Salfate, que fueron como nuestros grandes maestros. Entonces, a mí me gustaba más la animación japonesa, pero al Eduardo como que le picaba el bichito por el gore. Y los dos no teníamos mucha plata y nos daban la plata para la semana. Y ahí él dice, oye, si tenemos una colección de cine gore, y empezamos a ver cine gore, yo honestamente me gustó con el tiempo, ¿no? No fue de buena de primera. Yo siempre he sido medio miedoso, entonces me dan horror ver cabezas cortadas. Ahí descubrimos las primeras películas de Peter Jackson. Entonces, con el Eduardo nos empezamos a meter en este segundo submundo del metal oscuro, dark, vistiéndonos de vikingos, el par de imbéciles, y viendo gore. Entonces, desde ese momento como que yo creo que un poco para diferenciarme, pero luego ahí, bueno, el Eduardo en ese entonces se le ocurrió estudiar cine y ahí empezó este gustito. De hecho, debo decir que con Tomás Leiva, con el Eduardo, hicimos una película gore, nosotros, nos salió como el hoyo. Nos salió como el hoyo. ¿Está por ahí? ¿Ah? No, puta, el Frankie, que era otro amigo, las borró, empezó a grabar weas familiares. Nosotros íbamos a comprar chunchule y toda la wea de las carnes dark. Te juro, que queda ahí en Avenida Grecia y un imbécil, weón, que no me acuerdo cómo se llamaba, nos acusó de que estábamos haciendo rituales satánicos. Por eso comprábamos... Nunca falta. No, nunca falta. Y la verdad que no hacíamos rituales satánicos, pero estábamos haciendo nuestra propia película gore. Y nada, ¿cuál era la historia de la película? Ya que no la podemos ver. Honestamente no me acuerdo muy bien. La había escrito creo que el Tomás, weón. Y la película era bien como el pico, o sea, no tenía ninguna profundidad, pero éramos vampiros, ahora que me acuerdo. Nos vestíamos de negro, yo en esa época era medio gótico, entonces... Pero qué bueno que... O sea, ahora que dije que odiaba a Frankie por haberla borrado, en realidad yo creo que... Menos mal, porque si hubiera la circulación de esas imágenes ahora seríamos unos... Hazme reír o quizás seríamos cine culto, quién sabe, no tengo idea. Así ¿y cuáles fueron esas películas que ustedes así ya tenían como en su altar después de pasar por tantos títulos sangrientos de terror? ¿Cuáles eran esas películas que estaban ahí que ustedes miraban con esos ojitos de asombro y de emoción? Me acuerdo principalmente de como 4 películas. Bad Taste, me acuerdo que era una película que nos gustaba harto. Del Peter. Del Peter Jackson nos encantaba. De hecho, yo me acuerdo que me jactaba caleta cuando Peter Jackson iba a hacer el Lord of the Rings. Yo decía, ustedes no saben nada. Él antes hacía cine gore y yo he visto las películas, como que me daba así como de que era cool. ¿Viste Meet the Feebles? ¿Ah? ¿Viste Meet the Feebles? Meet the Feebles, muy buena, muy chistosa. Sí. Ya, esa no estaba dentro, nos daba risa, pero... Para que se hagan una idea, un musical como de los Muppets, pero los personajes más tóxico, claro, degenerado, totalmente, alcohólico, adicto, como, a todo. Sí, no, era muy, muy graciosa esa película. La otra era Evil Dead. Sí, Sam Raimi. Eso. Sí. También nos encantaba. El Necronomicon, el libro maldito. Exacto. Sí. ¿Cuál más nos gustaba? Había una que no me puedo acordar ahora, el nombre, pero era una película brutal, que hay un momento en donde como que abren una tortuga
y como que una tribu que come carne. Y ya me voy a acordar eventualmente el nombre, pero yo creo que es la película más traumática que vi, aún no sé si se puede decir, pero... Pero no son las caras de la muerte. Porque todos pasábamos también todos pasamos por las caras de la muerte, sí. No, obviamente de ahí llegamos al gore. Ahora que lo decís, uno llega desde ahí, ¿no? Como ver lo prohibido de la muerte. Y qué brutal, weón, las weas que uno veía solamente por intentar de descubrir algo más allá de lo evidente, ¿no? Pero esta película era como una tribu de Brasil, ponte tú, que comía humanos. Y hay un momento donde un tipo le cortan el pene, me acuerdo de esa escena, con un machete, y luego abre una tortuga. Esas son las escenas, pero esa es una película clásica que no me puedo acordar el nombre. Si te gustó lo que viste, puedes ver el programa completo en estudiosneverland.com y además tienes acceso a todo el catálogo de lo que Estudios Neverland tiene para ti.